Me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura, Señor, y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura, sí, y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo,
Buenas noches, hermanos, bienvenidos nuevamente a este tema especial que el Señor ha venido ahondando cada uno de estos días, en ese propósito que Él tiene para este 2023, esa decisión que Él nos ha llamado, que necesita que marque una historia completamente diferente a lo que ha sido hasta el día de hoy. Y vemos cómo a través de estos tres personajes que acabamos de ver, esos hombres que el Señor sale a su encuentro, los llama, pero desafortunadamente por las emociones, sus obligaciones, sus propósitos personales, hacen que no acepten su llamado y como los vemos, no aparecen nuevamente en la palabra, así como el joven rico, el cual viene en busca del Señor. El Señor le hace ese llamado, le muestra el camino y él no lo acepta, y desafortunadamente pues vemos que no está en los caminos del Señor y se perdió esa oportunidad de decidir por él y de tener esa vida eterna. Entonces los invito a que oremos. Padre, en esta noche permite que tu Espíritu Santo sea tocando nuestro corazón, haciendo que esa semilla que has sembrado en cada uno de nosotros empiece a germinar, para que nos ayude a tomar la decisión que cada uno de nosotros debemos tomar, y es solamente por ti, Señor. Más aún en estos tiempos aciagos, en estos tiempos difíciles, donde cada vez más el mundo está tomando esa parte del demonio, donde cada vez vemos las cosas malas aflorando, donde se ven como naturalidad, donde ya eso es normal, y realmente es una muestra, un llamado de que estamos como en los tiempos de Noé, donde el pecado ya ha llegado a su colmo, donde ¿qué más podemos esperar sino simplemente tu llegada preciosa, ese arrebatamiento, donde nos permita ser libres de todas estas situaciones que dañan nuestro ser y nuestra alma? Gracias te damos, Padre. Haz que esta semilla crezca para tomar la decisión correcta, que es solamente por ti, Padre. Gracias te damos. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces vemos cómo el Señor en este 2023 nos está llamando a tomar una decisión. Y como nos decía en el domingo, esta decisión tiene un llamado y un propósito. Entonces cada uno de nosotros tenemos que tener claro eso en nuestras vidas. Esa decisión por la cual el Señor nos ha permitido estar en una iglesia, nos ha, a través de las circunstancias, a través de personas, nos ha permitido conocer algo de Él, algo de su persona, de su ser, aún bajo muchos dogmas, preceptos, conceptos religiosos, como nos ha venido hablando y terminó hablando el año pasado, el cual los quiere romper y está rompiendo todas estas estructuras que no son Él. Y ese es el centro de todo esto. Él quiere que lo conozcamos a Él, no un montón de estructuras, no un montón de pasos, creyendo que así vamos a alcanzar muchas cosas, y no va a ser así. Por eso nos muestra a estos hombres con cada uno con situaciones particulares como las tenemos nosotros, esas emociones que nos llevan a tomar decisiones, pero en la emoción. Entonces eso, por ahí oía, como reza el adagio, eso es como la cerveza cuando la echan rápido, es un montón de espuma y el líquido es poquito. Muchos de nosotros en esas emociones nos pasa en eso, nos desbocamos, nos lanzamos, pero cuando ya baja la efervescencia, cuando ya baja esa espuma, pues no queda nada. Ahí sí no queda nada que realmente valga la pena. Entonces por eso el Señor nos está hablando de esto, nos está hablando de esas situaciones que nos arraigan aquí a la tierra, que debemos desprendernos de Él. Y nos decían el domingo, por Dios tenemos que darlo todo, morir a todo aquí en la tierra con tal de alcanzarlo a Él, porque tú y yo
estamos destinados, y la humanidad completa está destinada, lo dice en Pedro, que el Señor no es que tarde en cumplir sus promesas, sino que su deseo es que todos lleguemos al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios, ese es una parte de su propósito que Él tiene contigo y conmigo. Él quiere, porque estamos destinados a esa vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Nos lo han dicho, nos lo han explicado, pero resaltaba el Señor el domingo, que si el Señor no nos convence, si el Señor no hace que esa palabra se haga realidad en nuestra vida, pues simplemente son palabras repetitivas, palabras que reclamamos, proclamamos, decretamos, que no tienen ningún fundamento porque no se ha hecho vida en nuestra vida. Recordemos que nosotros somos ese terreno y ese sembrador esparce esa semilla, que es esa palabra, pero depende cómo esté nuestro terreno. Si nuestro terreno es un terreno fértil, pues esa semilla caerá y dará el fruto que Él tanto desea. Pero si no es así, las circunstancias, los problemas, nuestras emociones, pues van a hacer que desafortunadamente esa semilla muera. Y por eso el Señor hoy nos llama a esto, y es su llamado, la decisión, esa decisión que tú y yo vamos a hacer, tiene un propósito y tiene un llamado, porque necesitamos conocer quién es la vida eterna, que es Cristo, y esa debe ser nuestra meta, esa debe ser a donde debemos apuntar en el horizonte, es a Él. Entonces nos decían, porque cuando tú tomas decisiones en emociones, en varias circunstancias, porque desafortunadamente, y creo yo que el Señor, y nos lo hablaba el domingo y en su palabra está, que para los incrédulos son los milagros, y me pongo yo ahí entre los incrédulos. Cuando llego a Cristo es eso, necesita uno un milagro porque uno no conoce de Dios, uno no sabe quién es Él, y simplemente ha oído, ha escuchado un montón de circunstancias, y a veces el Señor permite eso, permite esas circunstancias para poderlo a uno encauzar y llevarnos a tomar la decisión, porque Él no va, o sea, Él va cerrando caminos, pero al final quien va a atravesar esa puerta, como nos lo hablaba el año pasado o antepasado con la puerta estrecha, angosta, soy yo el que tengo que abrir esa puerta, esa es mi decisión. Él me muestra el camino, pero soy yo quien tomó esa decisión, y esa decisión va con un propósito y un llamado. Si simplemente es una decisión de sí, yo te sigo, esperando algo a cambio, como nos lo han venido hablando, esperando que Él me dé algo, que Él me haga el milagro, pues realmente es una decisión que no va a tener el efecto que Él espera, ¿sí? Porque aquí lo importante es eso, el llamado y el propósito dependen de Él, no de lo que yo quiero, no de mis expectativas, no de mis pensamientos. Y nos hablaba el Señor claramente eso, tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. Él necesita que nosotros cambiemos nuestros pensamientos para poder que nuestra vida cambie, y así tener una vida conforme al espíritu y no conforme a la carne, porque como nos lo hablaba el Señor, la carne para nada aprovecha, para nada es para nada. Entonces tenemos que tener claro esto, y de hecho debemos partir que nuestro pensamiento, nos lo hablaban, es natural, es animal, y de hecho estudiando esta prédica el Señor me llevaba a Santiago 3:15, y dice: esta no es la sabiduría que desciende de lo alto. Entonces es la que nosotros debemos anhelar, la que viene de arriba, la que proviene del Padre a través de su precioso Espíritu Santo, y que es posible por el sacrificio hecho por Cristo. Pero Él nos dice cuál es esa sabiduría que tú y yo tenemos. Es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Entonces, por favor, entendamos eso. Por eso debemos ser renovados a diario, porque nuestro ser, de hecho, desafortunadamente estamos destinados a hacer mal y mal y mal y mal. Entonces, por eso es necesario dejar que Dios renueve nuestra mente. ¿Para qué?
para que quite esa parte terrenal, natural, animal, porque es cuando salen nuestros instintos, es cuando salen nuestras emociones y por eso perdemos. Por eso nos ha insistido el Señor. Él nos dio las emociones, pero esas emociones tienen que ser controladas por Él para poder guiarnos a través de su palabra, a través de su verdad y a través de su precioso Espíritu, y poder alcanzar, poder lograr, poder llegar a la meta, que es representar a Cristo aquí en la tierra. Entonces, por favor, no podemos seguir en lo mismo, no podemos seguir con nuestro pensamiento terrenal, que es con las cosas aquí aferradas, y es algo difícil en nuestras fuerzas, no se los voy a negar. Es difícil no tener nuestra mirada en lo que pasa, al escuchar las noticias, al ver la situación a nivel mundial, pero particularmente a nivel de nuestra nación, y ver cada situación que sale, que nos bombardean con una cosa, con la otra, y entonces uno piensa en muchas situaciones. Aparte de eso, pues uno tiene familia, entonces uno tiene un montón de pensamientos a diarios que son terrenales, y entonces surge esa parte animal, y el instinto me lleva, ese instinto de conservación me lleva, uy, pero ¿qué voy a hacer? Y me está alejando del Señor. Y esa es cuando viene la parte diabólica, porque te empieza a meter un montón de cosas que nada que ver, te sacan realmente de ese propósito y ese llamado que Dios tiene. Y eso es lo que realmente Dios quiere, que decidamos por Él. No importa la situación, no importa lo que estemos viendo, coloquemos nuestra mirada en Él. En Él. Y miren que lo podemos ver con un Pedro que, sin importar la circunstancia, lo que estaba sucediendo en ese momento allá en la barca, que estaba esa tormenta, y estaban todos asustados y lo ven caminar. Al principio se asustan, piensan que es un fantasma, un espíritu, no sé, pero cuando ya lo ven acercarse y lo reconocen, miren cómo Pedro pone la mirada en Él. Pone la mirada en Él y puede caminar sobre las aguas. Pero cuando esa parte terrenal, esa parte normal, nos empiezan a golpear, y me imagino esas olas o esas tormentas, esa agua tocándole los pies, tal vez hasta las rodillas, que le salpicaba, Él deja de mirar, pierde su concentración, pierde su norte, que era Cristo en ese momento, y empieza a hundirse. Y muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Nos pasa que perdemos nuestro norte, perdemos la decisión que hemos tomado, que es por Él, seguirlo a Él, sin importar nada. Y por eso muchos de nosotros nos hundimos. Y entonces nos hablaba en Romanos 8:28, pero estudiando la leyenda, ustedes saben que a mí me gusta no solamente quedarme con las citas bíblicas que el Señor da, sino que profundizar y leer unos versículos antes y después. Y al leerla, pues se me abrió mucho más el entendimiento. Dice en NTV: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen, que ayuden para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces miren aquí esta primera parte, cómo el Señor nos dice: Él ayuda que todas las cosas cooperen, que todo ayude, ¿sí? Pero con el propósito que Él tiene para ti y para mí. No es conforme mi deseo, no es conforme mi anhelo, no es conforme mi expectativa. Y nos lo hablaban. Hoy muchas veces muchas personas terminan decepcionadas porque no obtienen el resultado que esperaban. Desafortunadamente no lo obtenemos. Y es que el Señor sabe actuar porque es conforme el propósito que tiene Él para ti y para mí. Entonces Él actúa de maneras y va corrigiendo los caminos y nos va llevando a través de las circunstancias, a través de todas las cosas que nos suceden, con el propósito que Él tiene. Entonces por eso es que nos decepcionamos, por eso muchos obtienen el milagro y hasta luego, porque no quieren caminar ahí. Y el versículo 29 dice:
Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Mira, aquí nos está revelando el propósito que Él tiene. Entonces nos elige, y como nos habla la traducción realmente es los que se dejan elegir. Entonces Él nos conoce y nos elige, pero aquí es donde viene esta decisión. ¿Y la decisión cuál es? Que yo acepte el propósito, que yo acepte el llamado. ¿Cuál es? Ser como su Hijo. Ese es el llamado que tú y yo tenemos. Muchos de nosotros nos vamos por ese llamamiento, por ese ministerio, pero es que realmente lo que Dios quiere es esto, que lleguemos a ser como su Hijo. Y dice, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Versículo 30. Y después, ojo aquí, y después de haberlos elegido, entonces nos elige, Dios los llamó para que se acerquen a Él. Ojo aquí. Entonces miren que aquí corrobora lo que nos decía la pastora el domingo. Es quienes se dejan elegir, los que se aceptan ese llamado, los que toman esa decisión por Él y dejan todo, como le pasó a Pedro. Estaba pescando, él sale a su encuentro y no había podido pescar, y entonces habla, predica, y después le dice, no, mijo, echa las redes y no pueden con los peces, y le dice después, ya no vas a ser pescador de peces, sino de hombres. Y él lo sigue, él deja todo. Des en cuenta que él vuelve a aparecer a su empresa cuando ya el Señor sube, pero mientras estuvo con él, no le importaba, dejó todo por él. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso por él? Y aquí nos dice, después de haberlos elegido, entonces Él nos escoge dentro de una multitud, ese remanente, como nos hablaba el Señor, ese remanente que no ha doblado rodilla, ¿vale? Ese es el remanente que Él escoge. ¿Y qué hace? Te llama. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Él. Ese es su llamado. No es para solucionar nuestros problemas. No es para hacernos un montón de milagros. No. No, mire, ahí lo está diciendo. Para que se acerquen a Él. Para que nos acerquemos a su Hijo Jesucristo, que es la vida eterna. La única forma de tener vida eterna. Conocerlo, a Él, al enviado. Porque a través de su Hijo Jesucristo vamos a conocer al Padre. Entonces viene ese propósito, entonces viene ese llamado. Si tú aceptas, si tú decides por Él y aceptas, entonces Él te va a permitir conocerlo a Él. No un montón de citas como nos hablaban, un montón de promesas, porque esto está lleno de promesas. Y la mayor promesa que hay es no teman. 365 veces está escrito en la Biblia, no teman, para cada día del año. Pero eso es muy bonito y es chévere el apunte. Pero ¿se ha hecho realidad? ¿Y cómo se hace realidad? Dice la palabra, que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quién es el perfecto amor? Cristo. Cuando yo lo conozco a Él. Pero cuando no pasa eso, ¿qué va a pasar en nuestras vidas? Y una vez que los llamó, los puso, ojo aquí, los puso en la relación correcta con Él. ¿Qué quiere decir esto? Tú y yo podemos estar asistiendo a una iglesia, llevemos tiempo en una iglesia, seguimos un montón de dogmas y estructuras, pero aún, y la pastora nos hablaba en Juan 6, y lo mismo, me lo leí, me lo estudié todo, y esa última parte habla y dice en los últimos versículos, el Señor llega y nos dice, muchos discípulos dice que lo dejaron de seguir, porque era dura la palabra que Él hablaba. Entonces ellos caminaron con Él, estuvieron con Él, pero cuando se dieron cuenta que no era para saciarles el hambre, que no era simplemente por sanarlos, que no era simplemente para en función de sus beneficios de hacer esos milagros, de esos deseos naturales del ser humano,
pues son confrontados y por eso lo dejan de seguir. Y aquí es donde está el problema, porque muchos de nosotros tenemos una relación incorrecta con Él. Porque prima nuestro propósito, prima nuestro deseo, prima esa naturaleza natural, caída, animal y diabólica. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Entonces, miren que esa relación, por eso Él dice, los puso Él. Cuando tú y yo decidimos por Él, cuando nuestro anhelo es Él, cuando dejamos todo por Él, ¿qué va a pasar? Él va a llegar a corregir nuestra relación. Y luego de ponernos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Sí ven? Ahí está lo que nos hablaba el Señor en el segundo punto. Una cosa son cielos abiertos y otra cosa son bendiciones. Porque el Señor nos ama. Porque el Señor nos ama. Y Él es bondadoso y misericordioso. Y por eso da un montón de bendiciones, de milagros. Como les dije, porque Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno se pierda. Y por eso vive haciendo milagros. Porque es bondadoso. Porque Él es bueno. ¿Sí ven? Pero una cosa es vivir con cielos abiertos. Y aquí lo está diciendo. Luego de ponernos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Vienen cielos abiertos. Pero si tú y yo no estamos en la relación correcta, por más que estemos en la iglesia, escúchenme por favor, abran sus oídos espirituales. Tú y yo podemos estar en una congregación, podemos estar discipulando, podemos estar haciendo un montón de dogmas, pero si nuestra relación no es la correcta, no van a venir los cielos abiertos, no va a venir esa gloria de Él. Entonces eres tú y yo los que nos perdemos. ¿Por qué? Por no aceptar el llamado de Dios. Por no aceptar el propósito que Él tiene para ti y para mí. ¿Y cuál es ese propósito? Ser como su Hijo Jesucristo. Tener esa relación perfecta con Él. Donde prima lo que Él quiere sobre lo que yo quiero. Entonces, ¿cuántos de nosotros? Aquí nos hace una pregunta el Señor. ¿Tienes la relación correcta con Cristo? ¿Con el Padre? ¿A través de su Espíritu Santo? ¿La tenemos? Ya hemos dejado que Él haga, nos quite todas esas cosas que nos impiden acercarnos a Él. Como nos hablaba el domingo, tenemos que rasgar nuestras vestiduras, nuestra alma, de todos esos harapos que nos sirven, para que venga una relación correcta. Pero tengo que decidirme por Él y dejar que Él haga. Por eso dice, los puso Él. Luego de ponerlos, Él lo hace. Él coloca la situación adecuada. Pero cuando yo me rindo a Él, cuando yo estoy dispuesto a someterme a Él. Pero si tú solamente estás en pos de lo que tú quieres, de tus cosas, de tus pensamientos, de tus expectativas, déjame decirte que todavía no estás en la relación correcta. Que aún, aunque hayas visto milagros, aunque hayas visto sanidades, aunque hayas visto alacenas llenas, no estás viendo tu gloria. No estás viendo la gloria que proviene de Dios. No la estamos viendo. Por eso necesitamos que Él cambie esta manera de pensar. Por favor, yo sé que nuestro esfuerzo humano no lo vamos a lograr, pero si nos sometemos a Él, si estamos y le decimos, Señor, yo decido por ti, aquí estoy, en pos tuya, haz lo que tú quieras hacer en mi vida. A eso tenemos que llegar. Recuerden que tenemos que ser como su Hijo Jesucristo. Y Él le dijo en el Getsemaní, Señor, no quiero, esto es muy duro, es muy difícil. No quiero morir por la humanidad, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A eso estamos llamados.
para poder recibir la gloria de Dios. Y cuando eso suceda, pues ya no vamos a tener nuestra mirada en las cosas terrenales, sino que vamos a estar expectantes a lo que Dios está haciendo. Y entonces vamos a poder entender el momentum de Dios, que alguna vez la pastora Diana nos predicaba. Ese momentum de Dios, y vamos a estar claros, vamos a poder caminar, vamos a tener la visión correcta de lo que Dios quiere para ti y para mí, y como congregación, porque somos un cuerpo. Pero si no estamos en el momentum correcto, si no estamos con la decisión correcta, si no hemos dejado que Él nos coloque en esa relación perfecta, estamos perdidos. Estamos perdidos. Entonces, por favor, ahí está el propósito y el llamado que Él tiene para ti y para mí. Estamos perdiendo el tiempo. Nos estamos dejando llevar por las cosas terrenales, animales y diabólicas, desafortunadamente. Y ese segundo punto entonces nos dice que es lo que habla en Romanos 8, 30 al final. Luego de ponernos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esa gloria? Todo el favor del Señor va a operar para nosotros. Porque es que si somos parte de su reino, entonces el reino va a estar al favor nuestro. Miren, ¿y eso dónde está? Eso también lo podemos ver y encontrar en Romanos 8, 17. Y dice, como somos sus hijos, ¿por qué somos hijos? Porque ya nos colocó en la relación correcta. También somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Entonces miren lo que nos está diciendo acá el Señor. Entonces no importa, miren, el favor va a estar con ustedes porque el reino de Dios, su gloria, va a estar en pos, va a estar a favor nuestro, va a estar al alcance nuestro. ¿Ven? Eso es lo que está hablando Romanos 8:17, que tiene que ver con Romanos 8:30. Está hablando de esta gloria de Dios. Entonces ahí está. Las bendiciones, todo va a estar a favor nuestro. No solamente esos destellos de gloria, esos destellos de ese amor, de esa bondad, de esa misericordia que Él tiene con cada uno de nosotros, sino que va a ser algo diferente. Y miren, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Entonces, no importan las circunstancias, porque a veces creemos que tener el favor de Dios, creemos que el tener los cielos abiertos implica que no vamos a tener sufrimiento. Miren, acá lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el mismo Señor, la misma palabra lo está diciendo. Tenemos que participar en su sufrimiento, porque hay muchas cosas que tienen que ser quitadas, que tienen que ser arrancadas, y eso duele. Entonces, por eso es necesario que tú y yo podamos disfrutar de esas bendiciones, de esos cielos abiertos, pero tenemos que cumplir Romanos 8, 28, 29 y 30. Tenemos que tenemos que entender que tenemos un llamado, que Él nos eligió y nos llama. Nos dice, hey, ¿ustedes quieren participar del reino de Dios? ¿Quieren tener una vida eterna? Tienen que parecerse a mi Hijo Jesucristo. Y eso implica un compromiso de hacer morir, de crucificarme con Cristo para resucitar con Él. Y no de palabras para afuera. Yo tengo que hacer, yo tengo que dejar que Dios haga en mí eso, para poder disfrutar, poder ver esos cielos abiertos a diario en nuestras vidas. Juan 6:26 dice, Jesús les contestó, les digo la verdad, en NTV, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. Oído aquí, miren, me gustó esta versión porque dice, no porque hayan entendido las señales milagrosas.
Entonces, cuando Dios te hace un milagro, cuando Dios te sana, cuando te llena, satisface tu necesidad, cuando te da libertad judicial, cuando hace un montón de cosas, lo hace con un propósito. Pero, ¿estamos entendiendo? Miren que aquí lo dice, no porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿Hemos entendido esas señales? Hemos entendido, porque yo estoy convencido que tú que me estás viendo, así como yo, hemos visto muchas veces la manifestación de su poder. Hemos visto cómo el Señor derrama de su amor, de su bondad, de su misericordia. Hemos visto milagros. No solamente los que hemos escuchado, estoy convencido que ustedes que me ven, que me están escuchando en este momento, han visto milagros de parte de Dios. Pero la pregunta es, ¿han entendido el por qué? Porque esto tiene que ver con propósito y llamado. Porque muchos creerán, los incrédulos se les hace los milagros para que crean en Él. Porque el deseo es eso, que vengamos al arrepentimiento, que podamos ser parte del reino de Dios y de su justicia. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, por favor, que no seamos que nosotros queramos estar con Dios simplemente para que Él haga, para que Él transforme a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, lo saque del alcoholismo, lo saque de la drogadicción, lo saque con esa muchacha, haga esto, haga lo otro, para que mi marido esto y aquello, para que yo... Ese es tu deseo, pero ¿has entendido? ¿Has entendido lo que Dios ha hecho en tu vida? Porque el propósito de Dios no es simplemente satisfacer nuestras necesidades. El deseo de Dios, contigo y conmigo, es que nos parezcamos cada día más a Cristo. Que cumplamos el diseño que Él hizo antes de la fundación del mundo, que es adorarlo, que es glorificarlo, que es honrarlo. Para eso fuimos creados. Las otras cosas, como nos hablaron el domingo, son pasajeras, son para aquí. Y dentro de esas cosas pasajeras, tú puedas honrarlo, glorificarlo, alabarlo, adorarlo, por lo que te permite. Pero eso no es la función. No podemos estar en pos de la añadidura. Tenemos que estar en pos de Él, porque somos como sus hijos. Ese es el propósito que Él tiene para ti y para mí. Por eso nos hablaba el Señor del Salmo 27:4. Lo único que le pido al Señor en NTV, lo que más anhelo, eso debe ser nuestro anhelo, es vivir en la casa del Señor. Ojo, no en un templo construido por hombres, sino en esa relación correcta y perfecta. Es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Meditando que es su palabra, porque ahí lo voy a conocer, porque nos decían, hey, pilas, tú no puedes servir al Señor si tú no lo amas, y no lo puedes amar si no lo conoces. Eso es lo que está diciendo acá. Cuando yo me deleito en Él, en el perfecto amor de Él, voy a empezar a conocerlo, voy a empezar a entender. Pero eso ¿dónde sucede? En su templo. Y cuando Él habla en templo, hablas de esa relación correcta con Él. Entonces, por favor, eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él desea, que tú y yo aceptemos su llamado, para que Él nos revele su propósito, y dentro de ese propósito en particular, aparte de ser como su Hijo Jesucristo, muchos de nosotros tendremos otros propósitos que cumplir en el cuerpo de Cristo, pero eso solamente nos lo revelará el Señor cuando tú y yo estemos en la relación correcta, cuando nuestro enfoque y nuestra meta sea ir en pos de Él. Porque muchos ven la iglesia y han metido el humanismo en la iglesia. Por eso muchos creen, desafortunadamente, y están buscando en una iglesia satisfacer sus vacíos.
Entonces por eso quieren estar en un ministerio, quieren predicar, quieren hacer un montón de cosas, enseñar, etcétera, etcétera, evangelizar, bueno, muchas cosas quieren hacer para Dios, pero realmente su finalidad es satisfacer ese vacío interior que tienen. Y el propósito de Dios, nos lo hablaron en Romanos, es ser como su Hijo. Y dentro de eso, ahí tal vez muchas personas van a tener una función que hacer, una labor que hacer en Cristo. Pero des en cuenta, el Señor vino acá y fue hasta los 30 años. Y tuvo un ministerio de 3 años y listo, se acabó. Pero muchos de nosotros estamos en función de eso. Entonces por eso muchos estudian, por eso muchos se capacitan, por eso hacen un montón de cosas. ¿Sí ven? Que están fuera de la relación correcta. Esos son los caminos espaciosos. Todo el esfuerzo humano que hago para alcanzarlo a Él, para llegar a Él. Cuando me habla claro, Él los puso en la relación correcta. Él. Y luego de ponerlos, Él. No soy yo no puedo hacer nada, simplemente rendirme, simplemente anhelarlo, simplemente deleitarme. Eso es lo que me corresponde, no más, no más. Él lo demás lo irá arreglando, Él a través de las circunstancias, a través del dolor, a través de muchas cosas, como nos habla de esa herencia. Oiga, ¿usted quiere ser heredero del reino de Dios con Cristo? Listo. Pero entonces participe también de su sufrimiento, porque a través de eso vamos a crecer. Entonces mire cómo debe ser mi enfoque tiene que ser en pos de Él. Ese debe ser mi decisión es estar en pos de Él, de que la vida eterna se haga realidad en mi vida. Y ya no el cliché cristiano de, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No, que sea una realidad. Una realidad. Y como nos hablaban, no es obedecer el 20, el 30, el 40, no, el 100%. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que obedecerlo. ¿Y cómo va a ser esto? Porque eso va a ser un deleite para cada uno de nosotros. Cuando hemos aceptado su llamado, cuando hemos dejado que esa relación perfecta con Él sea la correcta. Ahí es cuando vamos a estar apuntándole correctamente. Ahí es cuando hemos aceptado su llamado y su propósito y vamos a caminar conforme lo que Él nos dice y vamos a poder obedecer su palabra. Hermanos, espero nos haya quedado claro esto y estemos motivados, no por deseos carnales ni naturales, sino que realmente nuestro pensamiento siga siendo renovado para tomar la decisión de ir en pos de Él y solamente de Él, y más en estos tiempos difíciles. Entonces los invito a que oremos. Padre, queremos hoy aceptar tu llamado, queremos el día de hoy reconocer que muchos de nosotros hemos estado aquí con expectativas propias, con deseos, con anhelos propios. Pero hoy queremos renunciar a todo ello, queremos doblegarnos, humillarnos ante ti y decirte, queremos es ir en pos tuya. Aceptamos ese llamado que nos hace de ser como tus hijos, ese propósito. Esa debe ser nuestra meta, alcanzar la estatura del varón perfecto, solamente Él. Por eso ayúdanos para que mis motivaciones, ayúdanos para que mis emociones, lo único que quieran. Por eso hoy nos unimos a esa oración de ese salmista. Lo único que te pedimos hoy en esta noche, lo que más anhelamos es vivir, Señor, todos los días que nos restan de vida, deleitándonos en la perfección de tu amor, en la perfección tuya, mi amado Señor Jesucristo, meditando en tu palabra, en tu templo, que esos momentos, esos deleites
en esa relación correcta contigo, me lleven a conocerte cada día más y más, transformando nuestro pensamiento natural, terrenal, animal y diabólico, por esa sabiduría que proviene de lo alto, por esto que me hace entender, y no solamente entender, sino que me hace hacedor de tu palabra. Gracias, Padre, gracias. Ese es nuestro deseo. Ayúdanos, ayúdanos. Hoy queremos que tú nos coloques en la relación correcta, que nos pongas en la relación correcta contigo y tu Hijo Jesucristo a través de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, y feliz noche. Cantarte, mi amigo y hermano, porque hoy es el día de celebrar tu cumpleaños, y con este canto demostrarte los deseos de mi corazón. Quiero desearte toda la dicha de la vida, que sean cumplidos tus anhelos desde arriba, y que permanezcas por siempre en el Señor. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.